Podemos empezar a llamar el caso que afecta al expresidente como caso Zapatero, lo digo por la dimensión que está empezando a adoptar este asunto. Bueno, yo creo que es el caso Zapatero desde el mismo momento en que el juez José Luis Calama está investigando ahora cuál puede ser la presunta implicación del expresidente del gobierno en posibles delitos relacionados con la corrupción, como el tráfico de influencias, relacionado con este rescate que se hizo de la aerolínea Plus Ultra. En este sentido, yo creo que sí, esto ya es el caso Zapatero. Mientras hay que esperar también en la situación en la que estamos ahora mismo. Ahora mismo estamos, hoy mismo yo creo que estamos en un impasse. Desde el primer paso que se dio el pasado martes con el auto del juez que imputó al expresidente del gobierno, y estamos ahora mismo a la espera de los dos próximos movimientos que se esperan, aunque entre medias puede pasar cualquier cosa, como siempre en estos casos, pero los dos próximos pasos importantes serán, por un lado, cuando se desvele el sumario completo de este caso, lo que puede ocurrir parece ser la próxima semana. Y la otra cuestión es la comparecencia que tendrá el expresidente del gobierno ante el propio juez el próximo 2 de junio. Hasta este momento, lo único que se conoce o que podemos conocer es el auto del pasado martes del juez. Un auto, bueno, el efecto desde luego ha sido demoledor, tanto para el gobierno como para, sobre todo yo diría a nivel anímico, para el PSOE. Ha sido demoledor. Pero de momento, solamente con ese auto, el gobierno y el PSOE todavía se aferra, digamos, a que en ese auto no hay acreditados delitos, no hay pruebas concretas de delitos que se puedan atribuir directamente al presidente Zapatero. Todo es susceptible de empeorar, pero ahora mismo estamos en ese momento. La acusación de lawfare ha sobrevolado por parte de muchos actores políticos otros casos judiciales bajo investigación, como fue el caso, por ejemplo, de Begoña o el caso del hermano de Pedro Sánchez. No ha ocurrido así en este caso. ¿Estamos realmente entonces ante una causa en la que Zapatero tendrá serias dificultades para justificar muchas de estas sospechas? Bueno, en el gobierno y en el PSOE hubo una modulación inmediata precisamente por estos casos que citabas, tanto el que afecta a la mujer del presidente, Begoña Gómez, como al hermano del presidente, David Sánchez, en los que tanto el gobierno como el PSOE lo digan de una manera más clara o más sibilina, digamos, todos apuntan a una suerte de guerra sucia judicial con intereses, con intencionalidades políticas, ¿no?, que atribuyen en el gobierno y en el PSOE a la derecha y a la extrema derecha. Tanto en el gobierno y sobre todo en el PSOE recibieron este auto el pasado martes, el auto del juez Calama, contra Zapatero, que imputa a Zapatero, lo recibieron en un primer momento aferrándose a esa misma hipótesis del ataque judicial de lawfare con intencionalidad política. Esto sobre todo lo hizo el PSOE, que de inmediato lo vinculó a aquella frase de José María Aznar del que puede hacer que haga, ¿no?, para tratar de derribar a Pedro Sánchez por todos los medios. Pero a la vista, todo esto sobre todo se dijo antes de conocer el auto del juez del martes en detalle, son 88 folios. Digamos que esta fue la primera reacción del gobierno y sobre todo del PSOE ante los primeros titulares que la prensa estaba dando de ese auto. ¿Qué pasó? Que una vez en el gobierno y en el PSOE leyeron textualmente esos 88 folios del auto, vinieron a concluir
que, bueno, vinieron a decir, esto no es como lo de Peinado, ¿no? El juez que está investigando, que está instruyendo la causa contra Begoña Gómez, ¿no? Dijeron, esto es una cosa seria. A partir de ahí insisten en que por los datos que tienen hasta ahora solamente con el auto, ellos entienden que todavía no hay delitos que se puedan atribuir directamente contra Zapatero. Pero, bueno, esa es la situación. Entonces, digamos que esa sospecha de lawfare inicial que se deslizó por parte del PSOE y también del Gobierno se aparcó, digamos, inmediatamente para poner el foco, digamos, en dejar trabajar a la justicia y que salga lo que tenga que salir aquí. Juan Y Carlos, como te después... decía, sí. Sí, dime. Decía que después de Ábalos, Cerdán, Koldo, ahora Zapatero, ¿cómo queda la imagen del Partido Socialista? Claro, el problema es que, ya te decía que esto el efecto ha sido demoledor, ha sido un golpe muy duro, y el problema también es que llueve sobre mojado, y sobre muy mojado, claro, hay que tener en cuenta que en esta legislatura se han producido una sucesión de causas judiciales abiertas contra el entorno del presidente del Gobierno y antiguos miembros del Gobierno y del PSOE. Entonces, toda la legislatura ha estado marcada por estas causas. Hay que tener en cuenta que en el caso concreto de la actuación del juez Peinado contra Begoña Gómez y posteriormente ante el proceso abierto contra el que entonces era secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió que él barajó la posibilidad de dimitir. Pero aparte de estos casos, claro, pues lo que tú comentabas, también está el caso a nivel personal para el presidente, el caso de su propio hermano, a nivel político, el caso del exministro José Luis Ábalos. No hay que olvidar también el caso y la condena final que se produjo contra el fiscal general del Estado. O sea, llueve sobre bastante mojado, y eso es lo que precisamente este nuevo proceso contra Zapatero puede llegar a interpretarse como una gota que puede colmar el vaso, ¿no? de la legislatura, a eso del iba. mandato. Una última pregunta y ya en muy pocos segundos porque el tiempo se nos acaba. Precisamente de continuar magnificándose este caso, ¿podríamos estar ante esa gota que hace colmar el vaso y lo que sería igual a una moción de censura apoyada por algún socio harto quizás ya de esta situación que rodea al propio presidente del Gobierno? Los socios de legislatura, la mayoría de la investidura de Sánchez en el 2023, digamos que ha marcado dos líneas rojas en todos estos procesos, que es la corrupción y la financiación ilegal del PSOE. Si cualquiera de estas dos cosas se acredita con una prueba en un proceso judicial, digamos que tanto los socios de la izquierda como otros grupos importantes como el PNV o Junts ya han dicho este sería la línea roja que no se podría, o sea, si esto pasara, esto se acaba. Bueno, lo que pasa es que todavía no estamos en esa situación, entonces, digamos, todo el mundo está esperando y, de momento, lo que decías de la moción de censura, claro, el problema es que la moción de censura que podría presentar el Partido Popular para salir adelante necesitaría los votos de Vox, algo que siempre, ante lo que siempre han sido refractarios grupos como el PNV o Junts. Y por eso también precisamente el propio Partido Popular de momento mantiene guardada esa carta. Juan Carlos Merino desde Madrid, compañero de La Vanguardia, muchísimas gracias por atender la llamada de Claves del Día. Muchas gracias a ti, Martí.